noches. Estamos transmitiendo esta sexta edición de este programa que ha pasado a denominarse Maduro Guerra Live. Pero esto es una edición especial porque es como una mezcla de Maduro Guerra Live con Dando y Dando. Profesor Aristóbulo, tenemos un invitado de lujo, de alto nivel. Hemos tenido, invitados de lujo. Tuvimos a Tarek El Aizam y ahora tenemos al profe Aristóbulo Isturi. Quiero dar saludos a todas las redes que nos están sintonizando, a mi Instagram, @MaduroGuerra, YouTube, numeral Maduro Guerra Live, hashtag Maduro Guerra Live, a Facebook, a Periscope, a Radio Nacional de Venezuela y todas las emisoras comunitarias. También tenemos una novedad, un canal de Telegram para pasar información, como el de Rep Radio. También suscríbanse al de Rep Radio. El canal de Telegram es hashtag Maduro Guerra Live para que tengamos información que se genera de este programa. Antes de comenzar con nuestro invitado, nuestro vicepresidente, hermano en Chávez, Aristóbulo Isturi, con una larguísima trayectoria en la política venezolana, quisiera comentar algunas cosas. Comentar que esta semana ha sido productiva, muy productiva para la juventud. Saludar a la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, que ha estado en la calle. Ha estado en la calle en Caracas, en Miranda y en La Guaira, en las bombas de gasolina, en las estaciones de servicio. Saludar a mis hermanos de los equipos territoriales que a esta hora, hoy, martes 9 de junio, están apoyando el esfuerzo que hace la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, PDVSA, el Ministerio de Petróleo, para surtir de gasolina al país en medio de esta guerra económica, de esta guerra que nos ha afectado, de estas sanciones, de este bloqueo. El presidente ha dicho que la juventud debía salir a la calle a orientar, a aplaudir, a monitorear y a acelerar todas las estaciones de servicio que tenían problemas de suministro, y ya podemos decir que la operación Gran Victoria ha sido todo un éxito, gracias a Dios. Gracias a Dios, a la juventud, al pueblo consciente, a esa poderosa unión cívico-militar que nos ha legado nuestro comandante Chávez, que ha seguido el presidente Nicolás Maduro y que nosotros como jóvenes estamos llamados a continuar fortaleciendo el proceso revolucionario, a seguir batallando en la calle junto al presidente, junto al alto mando político militar, junto a los gobernadores, los alcaldes, las alcaldesas. Saludar al gobernador García Carneiro, al alcalde José Alejandro Terán, a la alcaldesa Erika Farías, al jefe de gobierno Darío Vivas, al gobernador Héctor Rodríguez, a los alcaldes de todo el estado Miranda, por el apoyo brindado a esta operación Gran Victoria, que ha permitido que las estaciones de gasolina en la región capital ya el día de hoy estén funcionando con normalidad. Jóvenes en todas las estaciones, de las estructuras de la juventud. Hermano Aristóbulo, vicepresidente. Y también tuvimos toda esta semana un montón de videoconferencias en el área formativa. Saludar los esfuerzos que hemos venido haciendo en materia de la Escuela Antonio José de Sucre, la Escuela de la Juventud del Partido, profe. Una escuela que fundamos el 20 de febrero para fortalecer todo el tema formativo de las estructuras de la juventud. Una escuela para la juventud, por esta Wickelman que ha estado apoyando bastante. A saludar a todo el equipo. Ya tenemos 6.000 inscritos de las estructuras, de los cuales 2.000 tienen designado un curso. Coparon el sistema. Ya tenemos más de 30 cursos que van a atender cada curso a 100 personas. Y se han venido inscribiendo poquito a poco, con sus profesores ya matriculados, profesores a dedicación exclusiva en la escuela. Esperamos pronto tener una clase magistral del profesor Aristóbulo Isturi. Y tuvimos el jueves pasado, el aniversario de una de las más grandes traiciones que ha vivido América Latina, el asesinato de Sucre. El asesinato de Sucre en Berruecos. Hoy decimos que Sucre vive en nosotros. Y también en el marco de la Escuela Antonio José de Sucre, el profesor Aristóbulo, lanzamos el primer libro de la línea de publicación que va a tener la escuela.
la primera línea de publicación que va a estar compuesta de libros multidisciplinarios en el tema formativo, en el tema histórico, en el tema de liderazgo. ¿Y cómo podíamos inaugurar la línea de publicaciones de la escuela? Nada más y nada menos que con una semblanza, una biografía de Antonio José de Sucre, que se llama Seamos como Sucre. Una biografía de 69 páginas, 70 páginas, bastante sucinta, bastante llevadera. Yo se las voy a enviar ahora de manera digital y pronto, más temprano que tarde, cuando termine la cuarentena, cuando estemos ya activos 100%, ya empezaremos a imprimir el libro de manera física. Pero es importante que las estructuras de la juventud sepan que deben leer este libro como primera línea de publicación de la Escuela Antonio José de Sucre. Ajá. Ahora vamos a lo que nos trae. Profesor Aristóbulo Isturi fue acompañante del maestro Prieto Figueroa muchos años. Fue alcalde de Caracas, fue diputado. ¿Cuánto tiempo, profe, fue diputado usted? 3 periodos. Un periodo, 3 periodos de 4 años, ¿no? Sí. Antes eran los periodos de 4 años, luego fue alcalde, volvió a ser diputado, fue ministro del comandante Chávez, ahora es vicepresidente del área social, es miembro de la Dirección Nacional de nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela, atiende el Gran Polo Patriótico y los movimientos sociales. Profesor Aristóbulo, ¿cómo está el debate de la educación en Venezuela? ¿Cómo define usted lo que ha sido la premisa suya desde el primer instante en asumir el Ministerio del Estado Docente, el papel y la responsabilidad que debe cumplir el Estado en la orientación y dirección del proceso educativo? Cuéntenos más, ¿cómo está usted, profesor? Dando y dando, Maduro Guerra Live. Bueno, Nicolásito, primero que todo, gracias, hermano, por la invitación. Y a todos los compatriotas que de una u otra manera se han conectado a través de las distintas redes sociales. Un tema que es el tema educativo. Yo quisiera, antes de entrarle al tema directamente, ubicarnos primero en el contexto, ¿no? Nosotros no estamos en una situación normal, históricamente hablando. Nosotros estamos siendo víctimas de una ofensiva imperialista implacable contra Venezuela, caracterizado por una guerra económica brutal y, por supuesto, un bloqueo criminal que trata de impedir los alimentos, los medicamentos, de manera de que nuestro pueblo se rinda, ¿no?, ante el imperialismo, y nuestro pueblo ha venido resistiendo con Nicolás Maduro al frente, dando un ejemplo al mundo de dignidad. En ese contexto es que vamos a hablar de la educación. Y la educación no es hermafrodita, la educación tiene sus características, ¿no? Correcto. Nosotros, cuando hablamos de educación, nosotros estamos hablando de una educación donde el Estado juega un papel fundamental como órgano rector de la educación, que orienta la educación y supervisa la educación. Es lo que llamamos la doctrina del Estado docente, y es importantísimo que nosotros revisemos qué es el Estado docente, porque ese es el elemento fundamental de confrontación ideológica en materia educativa. Es decir, es el Estado, ¿qué papel juega el Estado con relación a la educación? Ese es un elemento central. Y otro elemento son los principios generales de la educación, caracterizar la educación para nosotros llegar a lo que con Chávez logramos, que se llama el sistema de educación bolivariana. Y cómo ese sistema de educación bolivariana, en medio de una pandemia que azota a la humanidad, en medio de una cuarentena, que es la estrategia que se utiliza para tratar de frenar el contagio del virus, nosotros garantizamos el derecho a la educación. Profe, ¿cómo ha sido, disculpe que lo interrumpa, la acogida de esta nueva modalidad de educación a distancia con toda la organización del Ministerio de Educación, con el control social que hay en Venezuela? Fíjate, Nicolás, ha sido extraordinario, por encima de lo que nosotros podíamos calcular. Pero a mí me gustaría, Nicolás, hablar un poco del Estado docente, por favor, y hablar de los principios de la educación, porque la gente cree que la educación, hay gente que dice, no, la educación no tiene nada que ver con la política, la educación no tiene que ver con la ideología, o quieren ideologizar para meterle miedo a los padres, que tengan miedo. No, no, la educación no es neutra. Toda filosofía tiene una filosofía política.
No hay filosofía sin filosofía política. Que valdría la pena preguntarnos, ¿qué es la filosofía? Pues la gente busca cuál es el mundo ideal, cuál es el plano ideal de vida, cuál es el momento ideal, la situación ideal de vida. Y para eso requiere una sociedad con una característica. Esa sociedad es la que se llama, ¿verdad? El modelo de sociedad, el modelo de gobierno, el modelo de relaciones en la sociedad es lo que se llama la filosofía política. Entonces la filosofía tiene una filosofía política y toda filosofía política tiene una filosofía de la educación. No hay filosofía política sin filosofía de la educación. Si tú tienes un gobierno autocrático, tú buscas educar para la autocracia. ¿Entiendes? Si tú crees en la plutocracia, tú educas para la plutocracia. Como decía el maestro Prieto, Así un pensamiento que yo saqué aquí de los documentos que nos envió. Si el Estado es fascista, la Así escuela es. es fascista. Perfecto. Si el Estado es nazista, la escuela es nazista. Claro, y eso tiene que ver, mira, aun cuando a Prieto se le atribuye lo del Estado docente, tiene sus antecedentes en Simón Rodríguez. Cuando aquí comienza el proceso de emancipación de las colonias, a liberarse de las potencias europeas, ¿verdad? Les tocaba pasar de colonia a república. ¿Qué condición iban a tener? A ser república, a ser nuevas repúblicas. Eran nuevas. ¿Y cómo construir una nueva república? Comenzaban a preguntarse, ¿cómo hacer para construir una nueva república? Simón Rodríguez les dijo, si quieren construir nuevas repúblicas, deben empezar por formar nuevos republicanos. Sin nuevos republicanos, no hay nueva república. Y el único instrumento para formar a los nuevos republicanos se llama la educación. La educación es la que forma a los nuevos republicanos. Por eso Simón Rodríguez dijo que los maestros son alfareros de república, es decir, hacedores, constructores de república. En la medida en que forman republicanos, en esa misma medida se hace república. Correcto. Y eso indica que cuando uno quiere construir un modelo de sociedad, uno tiene que formar a un ciudadano para esa sociedad. Y la formación tiene que ver con los valores, tiene que ver con los principios, tiene que ver con la convivencia, tiene que ver con principios esenciales. Y eso tiene que ver con la orientación y tiene que ver con la educación. Por eso Simón Rodríguez fue clave. Y el Libertador, mira, aquí hay un libro que se llama La Escuela Nueva, ¿no? Aquí Prieto nos dice, escuchen atención, toda juventud. pedagogía es portadora de una determinada concepción política con trasfondo filosófico y sociológico. Simón Bolívar, el libertador entre libertadores, propuso la educación de todo un pueblo recién salido de la dominación colonial. Se inclinó por la educación de los grandes colectivos. Para Bolívar, nos dice Prieto, el problema era educar a todo un pueblo y por ello crea la educación pública obligatoria en Colombia, en Perú, en Bolivia. Pone bajo el cuidado del Estado a la educación, porque consideraba, según sus ideas, que le correspondía al Estado crear y dirigir la educación. Y eso lo expresa Bolívar en el discurso de Angostura, en el proyecto de la Cámara de Educación. La educación concebida por Bolívar no se limitaba solamente a la mera instrucción. La obligatoriedad de esa nueva educación republicana debía servir al propósito de afirmar la libertad, eliminar los efectos de la tiranía, eliminar la esclavitud. ¿Ves? Bolívar debía combatir la ignorancia, la tiranía y los vicios. Por eso, o sea, profe, podemos decir que el libertador Simón Bolívar, adelantado a su época, rompía con la concepción elitista de educación, es un pensamiento revolucionario. Exactamente. Bolívar rompe con el carácter elitista de la educación. Y eso lo va a desarrollar más adelante Luis Beltrán Prieto, con un planteamiento que se llama educación de masa, enfrentando a la educación de casta, que fue la que nos impuso la colonia, nos dejó la colonia. Fue la herencia que al final rompe también el comandante Chávez en la Constitución, por supuesto, siguiendo las enseñanzas obviamente del maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa. Tú te pones a ver y dices, ¿de dónde sacó Bolívar eso? De Simón Rodríguez. Correcto. De Simón Rodríguez. El maestro. Mira, por eso decía Prieto, no es de extrañar que don Simón Rodríguez, por enseñar, siempre se preocupó por enseñar las virtudes sociales republicanas, principios que deben ser definidos desde la escuela. La primera escuela, decía Simón Rodríguez, es la que debe ante toda cosa ocupar la atención del gobierno. Y nos hablaba de la escuela social.
la escuela social, muy importante. Decía Simón Rodríguez que la sociedad no es un agregado de individuos, la sociedad es una asociación de individuos. Por eso él decía que se asocia para un bien común. Claro, decía pensar cada uno en todos, para que todos piensen en él. Y decía, la república, la escuela deben ser política, pero sin pretexto de disfraces. La política de la república en punto de instrucción es formar hombres para la sociedad. Simón Rodríguez lanza un concepto, que es el que nosotros queremos desarrollar, que es la escuela social. La escuela, es muy importante, Nicolásito, eso. ¿Por qué? Él decía, la noción de la escuela social la manejó Simón Rodríguez. O sea, ¿qué es la escuela social? No es otra sino aquella que construye un común sentir de lo que conviene a todos. Un común sentir de lo que conviene a todos es lo que se llama la conciencia social, la conciencia colectiva, la conciencia de toda la sociedad. Y eso se logra con la educación. No, o sea, podemos decir también que el maestro Simón Rodríguez fue un precursor de las ideas socialistas adelantadas también. Es un precursor. Sin saber qué era el socialismo, pero que él no lo llamó socialismo, lo llamaba social, le faltó el ismo. Pero en la doctrina que él impulsa, según lo que hemos leído y entendido, ustedes saben mejor que nosotros, para hacerle la pregunta es que rompíamos en la colonia con dos revolucionarios, el más revolucionario que le mete la idea revolucionaria, que es el maestro Simón Rodríguez, y luego el Libertador, que viene a ser la máxima autoridad política de su época. Así propugna la inclusión de todos y todas en el modelo educativo. Por eso, cuando Prieto lanza las ideas del Estado docente, cuando Prieto lanza una serie de principios que caracterizan a la educación venezolana, no estaba naciendo, no estaba empezando, venía de la herencia, del pensamiento del Libertador y del pensamiento de Simón Rodríguez. Por eso yo digo que había que hablar del Estado docente, ¿verdad? Todo el Estado, toda nosotros, la patria en la nosotros nos hemos debatido a través de la historia en la educación, siempre por el papel del Estado. La diferencia es el papel del Estado. ¿Qué hace el Estado? Prieto le tocó enfrentar, ¿verdad?, a sectores de la iglesia en un momento en que decían que el Estado no tenía que meterse. La concepción liberal, y nos toca a nosotros enfrentarlo. Y todavía a estas alturas lo estamos enfrentando. Por eso Prieto hablaba de los principios generales de la educación. Nosotros hablamos de una educación democrática, una educación popular, una educación obligatoria, construida por la sociedad, una educación científica, con una educación laica, o sea, una serie de características y de principios. Una educación que es un derecho social. Y ahí, Nicolásito, cuando uno habla de educación democrática, estamos hablando no solamente del derecho a acceder a la educación. Todos tenemos derecho a acceder a la educación. Los indígenas sí, los esclavos sí, decía Simón Rodríguez. Simón Rodríguez, en el 1800. Bolívar lo defendía. Y nosotros, Prieto la caracteriza la educación venezolana como una educación democrática. Todos tenemos derecho al acceso a la educación, pero todos tenemos derecho a participar en la toma de decisiones de la educación. Por eso Nicolás Maduro, ahorita cuando nosotros decidimos utilizar, ¿verdad?, la educación a distancia, y nos dijo, hay que consultar al pueblo si está de acuerdo que nosotros continuemos con la educación a distancia y si está de acuerdo que culminemos el año con la educación a distancia y utilizamos la plataforma Patria. Correcto. Y de 8 millones de consulta popular. Le preguntamos a la gente ya vamos a hablar de la consulta, cuál debía ser, ¿verdad?, el método de evaluación. Le preguntamos a la gente sobre los contenidos. Le preguntamos a la gente sobre los medios que debíamos utilizar en la distancia. De manera que es una educación democrática, el acceso a la educación y al mismo tiempo la participación. Cuando uno habla de educación social, está hablando del principio de socialización de la educación. Y ese principio lo defendemos nosotros donde esté. ¿Por qué? Porque si un niño vive en Del Tamacuro, y un niño vive en Amazonas, un niño es Guayú, uno vive en el norte de Valencia y otro vive en Prado del Este, deben tener la misma formación y el mismo sentido de la patria. La historia debe ser la misma, la identidad debe ser la misma, por el sentido de la patria. Hay quienes dicen no es así. Nadie debe orientarlo. Cada padre tiene derecho a escoger el tipo de educación que desea para su hijo. Y eso no forma patria. No. Eso desmonta el principio de socialización de la educación. La individualiza. La individualiza. La educación socializa. Entonces, si uno deja que cada quien
tenga la educación que le da la gana, yo puedo decir, en mi escuela no vamos a hablar español. Aquí se va a dar puro inglés. Aquí no vamos a hablar castellano. ¿Por qué? Porque me da la gana a mí que mi hijo no se forme así. Y eso no es así. Es necesario el principio de socialización y por eso el Estado es el órgano rector. Eso es lo que defendemos nosotros y allí están las dos posiciones de lo que significa la educación. La concepción liberal de la educación, voy a pedir permiso para quitarme esto porque me estoy asfixiando. La concepción liberal de la educación, ¿verdad? Enfrentada al Estado docente. Ahí están las dos posiciones, muy claras, muy claras. Cuando uno revisa los principios, uno va viendo y dice, si la educación es un derecho social o es un derecho individual. Hay quienes defienden que es un derecho individual. Nosotros decimos que es un derecho social. Y por ser un derecho social es obligatorio. Es como la salud. Si el Estado ordena que nos vacunemos, todos tenemos que vacunarnos para preservar la salud de los demás. Bien social. Eso es social. Y así es la educación. El nivel cultural de un país, el desarrollo de un país tiene que ver con sus niveles culturales. ¿Verdad? Nosotros podemos tener un nivel cultural de 4º grado, podemos tenerlo de 6º grado, podemos tenerlo de bachillerato, podemos tenerlo de profesional universitario. Mientras más alto sea el nivel cultural, más posibilidades de desarrollo tiene un país. Por eso, cuando uno no estudia, afecta al resto. Por eso la educación es obligatoria, porque es social, Nicolásito. Correcto. Nosotros decimos ¿Y es social obligatoria. porque es obligatoria? Es obligatoria porque es social. ¿Y es social? Y al ser obligatoria, tiene que ser gratuita. Porque nosotros no podemos decir, la educación es obligatoria, pero tú no puedes pagarla. Claro. No, porque es obligatoria, debe ser gratuita. Profe, debe garantizársele a quien no pueda pagarla, debemos garantizarle la educación. Una pregunta, ahora que ya hablamos del maestro Simón Rodríguez como precursor de la educación social obligatoria y que rompe los modelos elitistas en esa época colonial, que hablamos del maestro Prieto Figueroa, de que debe ser un hecho profundamente también social, arraigado en las ideas de Simón Rodríguez. Podemos decir que el comandante Chávez, con dos instrumentos legales que hizo empoderar el tema de la educación. El primero, en el artículo 102 de nuestra Constitución, que fue propuesta del comandante Chávez, en palabras más, palabras menos, dice: la educación es un derecho humano y un deber social fundamental. El Estado la asumirá como función indeclinable y de máximo interés en todos sus niveles y modalidades. La educación es un servicio público. Ideas robinsonianas, ¿no, profe? Así Ideas es. del maestro Prieto Figueroa. Y el decreto que sacó el presidente, comandante Hugo Rafael Chávez Frías en el año 2004. Creando la educación bolivariana. En el año 2004, profe, yo estaba en 3er año de bachillerato, en el Liceo Urbaneja Chepol. Saludo a todos mis compañeros. Y dice, artículo 1, solo un artículo, un decreto que está vigente, ¿no, profe? Si me permite, ¿lo puedo leer? Sí. Dice, se declara la educación bolivariana como modelo educativo de la República Bolivariana de Venezuela, fundamentada en el ideario bolivariano, atendida de manera global, integral, de calidad, con visión holística, gratuita y obligatoria, la cual garantiza el acceso, la permanencia y la prosecución de estudios de todos y de todas desde la niñez hasta la adultez. ¿Cómo contribuye entonces desde la llegada de la Revolución Bolivariana con estos poderosos instrumentos que creó el comandante Chávez, inspirado en las ideas de otros o sobre los hombros de gigantes en el modelo educativo actual que tiene el país Venezuela, y hacia dónde vamos en la profundización de este modelo? Fíjate, Nicolás, es una continuidad histórica. Nosotros estamos partiendo de que nosotros somos un modelo político bolivariano, un sistema bolivariano. Eso quiere decir que las ideas del libertador Simón Bolívar, de quienes lo acompañaron, de Simón Rodríguez, tanto Simón Rodríguez como Simón Bolívar, impulsan, sirven de base al modelo que tenemos. Y nosotros tenemos un modelo, ¿verdad?, humanista. ¿Qué significa humanista? Significa que el centro es el ser humano. Por eso es humanista. Lo más importante es el ser humano. Cuando tú discutes un modelo, hay quienes creen, el modelo capitalista, por ejemplo, lo estratégico no es el ser humano. Y lo estamos viendo ahorita en la pandemia. Lo estratégico es la ganancia, es la acumulación. No es la gente. Si tiene que sacrificar a la gente por la ganancia, sacrifican a la gente por la ganancia. Lo interesante de ello es lo mercantil. Lo estratégico para ellos es lo económico.
Hay quienes creen que lo estratégico es el poder, es tener toda la fuerza y todo el poder para tomar todas las decisiones todo el tiempo. El poder, está bien, eso es lo estratégico. Para nosotros lo estratégico es lo social, porque es el ser humano, es el mejoramiento de las condiciones materiales y espirituales de vida de nuestro pueblo. Eso es lo estratégico. Lo político, y esto es polémico, es táctico. No, ¿y por qué? Porque nosotros necesitamos estabilidad, porque nosotros necesitamos una correlación de fuerza favorable para tomar las decisiones en favor de nuestro pueblo. Para eso es lo político, no para el poder por el poder. Y lo económico es, como decía Chávez, para tener el con qué. Claro. Yo voy para Caracas, ¿con qué? ¿Con qué? ¿Cómo? Voy a construir una escuela, ¿con qué? Voy a hacer una vivienda, ¿con qué? No es por la riqueza, es para poder tener esa capacidad de respuesta del mejoramiento de las condiciones materiales y espirituales de vida de nuestro pueblo. Al ser lo social, nosotros tenemos aquí que la educación juega un papel fundamental. Por eso, no solamente es el decreto, Nicolás, sino cuando tú ves los considerando. Sí, yo no quise Vale la pena, son 5 no considerando. Quise entenderme leerlo pero considerando. Claro, pero bueno, valdría como la usted quiera, pena. dele. Yo podría leer uno solo, ¿no? Correcto. Mira, estrechamente vinculado el proceso educativo está estrechamente vinculado al trabajo con el fin de armonizar la educación con las actividades productivas propias del desarrollo local y regional y nacional a través de la orientación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes formados en el trabajo creador y productivo con una visión humanista que les permita satisfacer las necesidades básicas y contribuir al desarrollo nacional y su formación permanente. ¿Esto está con la Constitución? Claro. Cuando tú ves el artículo 4 de la Constitución, te dice que los fines para alcanzar la felicidad plena son la educación y el trabajo. La educación y el trabajo. Tú puedes ver cualquiera de los artículos que tú agarres aquí, considerando que la educación es un derecho humano y un deber social, fundamentado en el ideario bolivariano de cooperación, solidaridad, convivencia, unidad, integración, autodeterminación de los pueblos, un continuo humano que atiende los procesos de enseñanza, aprendizaje como unidad compleja, total e integral, correspondiendo a los momentos de desarrollo propio de la persona en cada edad, su estado físico, biológico, psíquico, cultural. Por eso Chávez crea, por ejemplo, el continuo humano, el concepto que es que la educación va desde la gestación hasta que uno muere. Durante toda la vida, la educación es el carácter permanente, la formación permanente. Y tú atiendes a cada etapa de la vida. Por eso nosotros llegamos y asumimos el concepto de educación inicial. Antes aquí se hablaba de preescolar. El preescolar y un año. No. Chávez rescató aquí toda la etapa completa, que va de 0 a 6 años. Es la etapa de educación inicial. Y tiene 2 fases. Una fase maternal y una fase preescolar. Si se cumple todo el continuo humano, ¿verdad? Entramos en la escuela básica bolivariana, y esa la llamamos la escuela bolivariana. Entonces tú tienes el Simoncito como introducción de inicio, tienes la escuela bolivariana, tienes el liceo bolivariana, tienes la universidad bolivariana y tienes el sistema de misiones educativas. Eso es lo que yo Todo preguntar. eso conforma la estructura del sistema educativo bolivariano. Eso. ¿Cuál es la concepción? Usted como ministro de Educación, mucho tiempo con el comandante Chávez, creador de la concepción educativa bolivariana, de la nueva educación, la concepción social, humana, robinsoniana. ¿Cuál es el fin de las estructuras de las misiones en este momento? ¿Por qué el comandante Chávez sale de lo formal en la estructura educativa que existía en ese momento y crea las misiones? ¿Para qué fin? ¿Para llegar a qué? Porque fíjate, Nicolás, nosotros teníamos una herencia, una deuda enorme sobre los hombros de nuestro pueblo, una enorme deuda social. Y fundamentalmente teníamos que buscar pagar esa deuda con nuestro pueblo, sobre todo en donde más duele, que es la educación y la salud. La educación y la salud. No es casual. Robinson y Barrio Adentro sean las primeras misiones, no es casual, es educación y salud, Cuando el presidente Chávez vio los primeros resultados electorales, vio que había muchos votos del enemigo, sacó muchos votos, y Fidel dijo: mira, Hugo, no puede haber en Venezuela tantos reaccionarios, no puede haber. 4 millones. No puede haber, no pueden haber tantos oligarcas en Venezuela. Algo pasa. Revisa cómo está el analfabetismo. Y teníamos más de 1,5 millones de analfabetas.
Entonces dijo, allí está la causa, hay que atacar el analfabetismo. Y empezamos a atacar el analfabetismo, pero nosotros no solamente teníamos el analfabetismo, sino que teníamos más de 5 millones de compatriotas que no estaban, existían en el registro. En el registro civil no existían, existían físicamente, pero no existían en las estadísticas, no para el sistema. No aparecen ni votaban. Estaban fuera del sistema. Claro, yo dejaba un gentío fuera del sistema y ahí se quitaba un gentío que no le daban respuestas ni en servicio ni en satisfaciéndole las necesidades, que podían votar contra ellos, que nunca iban a votar porque no tenían identidad. No existían. Por eso Chávez creó la misión Identidad. Y así, la misión Robinson y las misiones educativas, como la misión Identidad y todas las misiones, son expresiones para lograr acelerar los procesos de inclusión de los excluidos. Nosotros logramos en 2 años alfabetizar 1,5 millones de personas. Y lograr erradicar el analfabetismo y declarar a Venezuela territorio libre de analfabetismo. Y pudimos ayudar a otros países, fuimos a Bolivia, etcétera, etcétera. Pero eso se logra, las misiones sociales, nosotros vimos que cuando logramos eso, dijimos, esto se puede retroceder. Había la experiencia de Nicaragua, donde se había avanzado, y luego cuando cayeron los sandinistas, el sandinismo cayó, hubo un retroceso. Dijo, al principio Chávez creó la biblioteca de Robinson para que la gente con el ejercicio de la lectura no perdiera el saber leer, pero no era suficiente. La única manera era dándole continuidad, la prosecución, y se creó Robinson 2 para el 6º grado. Y dijimos, bueno, el 6º grado, pero tenemos que garantizarle la continuidad en el bachillerato, y se crea la misión Rivas. Y tenemos que abrir la universidad para tanta gente que no tuvo la oportunidad de entrar a la universidad, y vino el concepto de que la universidad debía llegar, ¿verdad?, a la casa. La universidad debía ir donde están las personas, y no la universidad, uno fuera donde está la universidad. Por ejemplo, si yo a lo mejor me hubiese quedado en Curiepe, no me gradúo en el pedagógico. ¿Entiendes? Y pero, así, en cada pueblo, la gente de los pueblos tenía que ir a las capitales. Claro, para poder estudiar, claro, para poder acceder a la educación. Se crea el concepto de la municipalización de la universidad. Ahora, todo esto fue ayuda por la experiencia de la Revolución Cubana. Claro. Fidel, con Chávez, y Chávez en esa capacidad que tenía de asimilar las cosas, y se fue desarrollando. Todo esto nos llevó a crear como parte del sistema educativo las misiones. No podíamos ver las misiones como algo que estaba excluido, como algo aparte. No, vamos a crear un sistema educativo que incluya los métodos de inclusión para los excluidos, al mismo tiempo que funciona el sistema. ¿Cómo diría yo hoy? Yo diría hoy que nosotros estamos asumiendo por la pandemia la educación a distancia. Nosotros tenemos la obligación de mantener, pasa la pandemia, nosotros debemos mantener el sistema a distancia. Lo que hemos logrado debe formar parte ahora del sistema bolivariano. En el nuevo sistema que debe crear la revolución. En eso el presidente Maduro ha sido un maestro, porque el presidente Maduro ha dicho, cada dificultad que nosotros tengamos nos debe permitir a nosotros lograr una conquista. Por ejemplo, la pandemia, nosotros debemos avanzar en la pandemia, debemos avanzar, salir con fortalecimiento del sistema público de salud. Bueno, estamos recuperando. ¿Cuántos hospitales Centinela? Claro. ¿Cuántos CDI tenemos que recuperar? ¿Cómo vamos a apadrinar los otros hospitales que no están en la pandemia? Y vamos fortaleciendo el sistema público. Porque nos dimos cuenta que quien tiene sistema público tiene ventaja para enfrentar una pandemia. ¿Qué es el problema de los Estados Unidos? Que es privada. Y no tiene control social. No tiene control social, no tiene seguimiento. Cuando nosotros, el tener barrio adentro, por ejemplo, el tener un médico de la comunidad, un médico de la familia, eso es una gran ventaja a la hora de defender la salud pública. La salud debe ser pública y nosotros debemos fortalecer la salud pública. Pero eso vale para la educación. Eso vale para que la educación pública salga fortalecida en esto de la pandemia, como incorporándole, así como tenemos el sistema regular, dentro de ese sistema entra el sistema de las misiones, que respondió a una época. Ahora nosotros le incorporamos a ese sistema educativo, le vamos a incorporar el sistema de educación a distancia. Correcto. Donde hemos venido fortaleciendo todas las estrategias. Aquí cuando el presidente Maduro nos dijo a nosotros,
Mira, prepárense para que demos clase. Ajá, lo atajo ahí, profesor. Antes de entrar al tema de la pandemia y de las clases a distancia, quiero saludar a Venezolana de Televisión, que estamos en vivo, Telearagua, Marco Torres nos acaba de enviar un capture que están transmitiendo desde Telearagua. Venimos de Maracay, venimos de Valencia, porque estábamos coordinando cosas positivas para el pueblo y para la juventud venezolana. Saludar también a todos los live que nos sintonizan. @Maduro Guerra en Instagram, Red Radio, Ricardo Surdaconducta, YouTube, Facebook, Periscope, Radio Nacional de Venezuela y las emisoras comunitarias. Nos encontramos con el profesor Aristóbulo Isturi en una mezcla de Maduro Guerra Live con Dando y Dando. Quiero aprovechar, profe, hacer una pausa antes de tocar el tema de la pandemia y de las clases a distancia y de cada familia una escuela para hablar del periódico 4F. Esto es como el corte comercial, pero de nuestro periódico, patrocinado por 4F, el periódico 4F del Partido Socialista Unido de Venezuela. En esta edición nos hace una caricatura en la portada, nos dice, queremos respirar, aluciendo a lo que está pasando en este momento en los Estados Unidos. Tenemos, mire la contraportada, la página 2 de Opinión, un bodrio disfrazado de pueblo por Orlando Hugueto. Y aquí esta foto, que no sé si podemos enfocar bien o ahí está bien. JP Sub, Caracas, pregoneros del 4F. El equipo de la Juventud en Caracas, profesor, salió el viernes a repartir el periódico del partido en todas las esquinas de Caracas. Tenemos artículos de opinión y tenemos al final, ya para terminar, en la última página, un poema de nuestro hermano, del señor Antonio Bencomo Hernández, que se llama No puedo respirar, dedicado a George Floyd con caricatura de Tacio. Leer el periódico es la obligación militante de todo miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela. Así que los conmino a leer el periódico, a debatirlo en los círculos de estudio, a que la juventud lo agarre y, bueno, lo esbarate en el mejor sentido de la palabra. Seguimos con el profesor Aristóbulo Isturi, vicepresidente del área social, ministro del Poder Popular para la Educación. Hablamos de las bases robinsonianas del proyecto del maestro Prieto Figueroa, de cómo se crea el sistema educativo bolivariano que ahora tenemos. Comprendemos la educación como un hecho político y profundamente social, profesor, ¿no? Que nos guía a la construcción de nuestro modelo educativo bolivariano, que fundamenta la práctica de la justicia social, la inclusión, la cultura para el trabajo, la cultura del amor a la patria. Entonces, el apego a estos principios permitió al gobierno bolivariano desarrollar el plan Cada Familia Una Escuela. ¿Qué podemos decir del plan Cada Familia Una Escuela? ¿Cómo se ha venido aplicando? Yo le confieso, profe, yo tengo 5 hijas. 5 hijas, como dicen por ahí, el tiempo ha rendido. Entonces una de mis hijas ya está en bachillerato y me ha tocado, de por ahí se ríen los muchachos, me ha tocado ser profesor de matemática, de biología, de física, de castellano, de historia, y ha sido un plan que tiene una exposición mediática multidisciplinaria, multimedia, por la página web, que usted nos puede hablar de eso, por el periódico, el encartado que sale en el Últimas Noticias, por las redes sociales, en fin, profe, háblenos. ¿Qué le parece la patria una escuela? Yo le llamaría la educación en cuarentena, ¿no? Cada familia una escuela fue la estrategia que desarrollamos a la hora que el presidente Maduro tomó inmediatamente y de manera sabia la decisión de suspender las clases. La suspensión de las clases formaba parte del anuncio de la cuarentena social, de la cuarentena voluntaria. El presidente lo primero que hizo fue lanzar un decreto del estado de emergencia y con él inició la cuarentena. Eso lo hizo el presidente el día viernes 13 y el día 16 comenzó la cuarentena, con la suspensión de clases también. Nosotros en ese fin de semana iniciamos un programa de televisión. Extraordinario. ¿Por qué nos dijimos? El derecho a la vida es fundamental. Nuestro modelo es de derecho. Siempre guiémonos por los derechos. Hay que garantizar los derechos. Bueno, la pandemia mata. Entonces nosotros necesitamos garantizar el derecho a la vida, enfrentar la pandemia.
Una manera de enfrentarnos es con la cuarentena. La cuarentena implica quedarnos en casa. Eso es suspensión de las clases presenciales. ¿Cómo nosotros, suspendiendo las clases para garantizar el derecho a la vida, garantizar el derecho a la salud, cómo garantizamos el derecho a la educación y garantizamos el derecho a la alimentación? Porque 5.800.000 muchachos comen en las escuelas. Entonces, nosotros nos asumimos un programa que llamamos Cada Familia una Escuela, pensando en los derechos, en el derecho. Y utilizamos todas las estrategias pedagógicas a distancia, todo lo que significa plataformas comunicacionales múltiples, televisión, radio, digital, telefónica, %. ¿Cuál es la que tiene más alcance? La televisión. Entonces nosotros nos arrancamos con la televisión y nos acompañamos de todas los medios. El último medio que nos faltaba era el medio impreso, porque lo teníamos impreso, pero lo teníamos impreso con mucha limitación. Lo teníamos impreso de esta manera, con la guía pedagógica. Y una guía pedagógica donde dábamos toda la información. Nosotros esta guía la llevábamos casa por casa. Vean. Claro. Esta La distribución es la guía más pedagógica. limitada. Sí, muy limitada. La logística, hecha todo. en cada estado para llevarla casa por casa. Bueno, esa guía ahora nosotros la sacamos en la prensa, en los periódicos, está en Últimas Noticias, está en ¿Qué día el sale, Correo del profesor? Orinoco. Sale los viernes. Ok. Porque el viernes sale la de la semana que Que viene. viene, para que la gente se prepare. Sí. Y aquí aparece toda la programación y los contenidos del día lunes, del día martes, del día miércoles, el día jueves y el día viernes, en cada uno de los niveles. Preescolar, ahí te aparece lo que va, la materia, el contenido, aparece todo, las tareas, todas las asignaciones. Aparece en primaria, aparece en bachillerato, aparece en la técnica. Aquí está todo el programa. No, que yo no pude ver en la televisión, no pude ver el programa. Aquí lo tienes. No, que no me llegó la guía pedagógica, la tienes en tu casa. No, que usted entra a la página de Cada Familia una Escuela. ¿Cuál es la página, profesor? Cada Familia una Escuela. Ajá. En Google o en cualquier buscador. Sí. Y tú le entras o entras a la del Ministerio de Educación y por esa... La página del Ministerio de Educación de la República Bolivariana de Venezuela. de Cada Familia una Escuela. La O página entras- legítima del gobierno del Ministerio de Educación. directo a la Cada Familia una Escuela. Y tú vas a encontrar allí, bueno, una multiplicidad de actividades. Lo primero que vas a encontrar es la plataforma que tiene todas las actividades de la semana por cada uno de los niveles y modalidades. Educación inicial, tú buscas educación inicial, pero tú en educación inicial puedes perfectamente buscar preescolar o maternal. Puedes buscar de primero a tercer grado, de cuarto a sexto, puedes buscar bachillerato, puedes buscar técnica, puedes buscar adulto, puedes buscar educación especial. Es decir, vas a encontrar las asignaciones de toda la semana. Todas las modalidades. Claro, pero tú vas a encontrar también la biblioteca digital. Tú vas a encontrar el libro que quieras de la colección bicentenaria. Todos los libros están ahí. Tú puedes buscar el libro y leerlo dentro de la página, porque busca la página 17 del Cardenalito, que es castellano, para donde está una lectura. O tú puedes bajar el libro completo. ¿Cuál fue la opinión de la UNESCO y la UNICEF con respecto a este sistema? Bueno, maravilloso. Nosotros hicimos, fíjate tú, pero fíjate, Nicolásito, además tú tienes la biblioteca del maestro. Ahorita incorporamos todos los libros de Aquiles Nazoa. Interesante. Tienes allí tutoriales hechos niños para niños, de cómic, tiene tutoriales de radiofónico, tutoriales audiovisuales, tiene todos los recursos, todos, absolutamente todos. La colección Bicentenario, la biblioteca del maestro, todo lo en la página. Además, muy importante, ¿por qué nosotros destacamos el programa de televisión? Porque es el que llega a más, tiene más alcance. Pero hay que destacar que el presidente nos dijo a nosotros, porque íbamos a la tercera etapa para cerrar el año, el tercer momento, ¿no?, pedagógico. Y el presidente dijo, bueno, consultarle al país cómo va el programa Cada Familia una Escuela, si está de acuerdo que lo continuemos y si está de acuerdo que terminemos el año en esto. ¿Y cuál fue la respuesta Y del país, la plataforma profesor? Patria la utilizamos. Participaron 8,5 millones de personas que tienen hijos. El sistema Patria es la plataforma Así. en Venezuela para todos los sentidos. Y aprovechamos para que se inscriban en la plataforma Patria. Mira, más de 6,5 millones participaron. El
5% estuvo de acuerdo. Y además, el 97% estuvo de acuerdo con la evaluación que se está haciendo a través del portafolio y la carpeta, que se entrega semanalmente o quincenalmente. Y además, nosotros pudimos evaluar cómo se utilizan los medios. Nos dimos cuenta, por ejemplo, que la radio era utilizada un 10.5% promedio en todo el país, pero que en Amazonas 48%. Entonces la radio predomina en Amazonas. Nosotros vimos cómo el uso de material impreso tenía un 6%, 6.5% de uso, pero que en Mérida tenía el 30%, en el estado de Mérida. Entonces, ¿por qué se usa más el impreso en Mérida? ¿Por qué se usa en Caracas más las redes? El WhatsApp, ¿entiendes? Porque hay redes del maestro con los alumnos, con los directores, con el supervisor de circuito. Bueno, todos estos elementos y además estrategias pedagógicas regionales. Tú tienes en Del Tamacuro, por ejemplo, préstame tu cuaderno. En las canoas cuando va al viernes y lleva la comida del PAE, recoge los cuadernos. El fin de semana los revisa, el lunes va a la canoa otra vez y vuelve a llevar los cuadernos con las asignaciones. Sería bueno hacer videos de eso, profesor. Sí, sí. Mira, una cosa maravillosa. Hay el catanare. Ricardo se propone ir Ricardo, el catanare pedagógico, que se amarran el canaco aquí en la cabeza a los indígenas y van por los ejes carreteros recogiendo los portafolios. Bueno, una serie de actividades, el megáfono pedagógico, las carteleras, hacen como en la esquina caliente y ponen carteleras con todas las explicaciones. Los maestros se las ingenian y van creándose iniciativas pedagógicas y tenemos una gran red. Dos preguntas, ya penúltimas preguntas para finalizar. Los programas de redes son bastante más cortos que los normales. Profe, dos preguntas. ¿Cuál es el balance general de la culminación de este año escolar en estas condiciones extraordinarias? ¿Y cómo impacta esta experiencia que se ha tenido en el currículum y en la enseñanza de aprendizaje, de aquí en adelante? Bueno, fíjate, te la respondo de esta siguiente forma. Nosotros hicimos primero una evaluación de todo esto y vimos que teníamos que modernizar el programa para que le llegue más a los muchachos. Vimos que había que hacer algunas medidas y el presidente nos dijo: lo primero que tenemos que hacer es que le voy a asignar un canal para que ustedes, además del programa, utilicen todos los espacios como una televisión educativa. Y mientras esté la cuarentena. Y nos asignó el Vive TV, Vive Anthony TV. Gómez. Nos asignó la creación de la televisión educativa que estamos por presentarle en la parrilla públicamente al presidente, ya la tenemos montado y Amén. todo. Se nos dio un nuevo estudio de grabación porque estábamos trabajando en nuestro estudio allá del ministerio, pues, humildemente, con poca... Imagínate lo que hicimos. Entonces, si le metemos unos hierritos, creamos un estudio de grabación, nos incorporaron anclas con los maestros. Yo digo siempre que el maestro es insustituible. Tenemos los maestros y tenemos anclas que pueden hacer interactivo el trabajo de los maestros. Eso que estás haciendo tú conmigo. Incorporamos pantallas digitales, ampliamos los horarios, creamos la página web y creamos el encartado del periódico. Ya esta segunda etapa no se parece en nada a la primera etapa y apenas tenemos poco tiempo. Luego, nosotros hemos estudiado cómo ha impactado eso, participa agregando elementos y tenemos muestras de eso. Y durante todo el trabajo, nosotros hemos hecho estudios comparados con los otros países de América Latina y del mundo. Y hemos desarrollado 3 seminarios virtuales. El primer seminario, Nicolás, tiene que ver con educación a distancia. Participaron 15 expertos internacionales, la UNESCO, y participó UNICEF regional. ¿Cómo fue eso? Maravilloso. Ahí fue, con UNICEF fue que yo me di cuenta en ese seminario que nosotros no teníamos el periódico. Y era lo que nos faltaba. La única plataforma que nos faltaba a nosotros era el periódico impreso. Y ya la tenemos. Luego el presidente nos dijo que estudiáramos con algunos psicólogos el impacto psicosocial y socioemocional de la cuarentena en nuestros niños y niñas. Nosotros hicimos un evento internacional virtual y le presentamos un plan
que incorporamos al programa Cada Familia Una Escuela. Tenemos unas cápsulas por los canales de televisión nuestra, dirigida a eso. Tenemos unos trabajos de recoger anecdotarios de lo que le pasa a la familia, o sea, una serie de elementos y de técnicas que tienen que ver para poder abordar desde el punto de vista psicosocial y socioemocional el impacto de la cuarentena en nuestros muchachos. Y el tercer seminario que hicimos es sobre televisión educativa. Al presidente nos dio Vive para televisión educativa y nosotros lo hicimos con la televisión cubana, la participación de la televisión educativa mexicana, la participación de la televisora argentina, gente de Chile, gente de Panamá, y pudimos hacer un estudio comparado de cómo se aborda el problema de la televisión. Tenemos un próximo seminario que vamos a hacer es sobre educación especial. ¿Cómo se aborda educación a distancia con la educación especial? ¿Cómo la están haciendo los otros países? Que es muy importante. Es clave, claro. Muy importante, también. Es clave. Ese es el próximo seminario que tenemos. Finalización del año, hermano. Aquí está. Nosotros tenemos un cronograma, voy a aprovechar de decirlo por aquí por si alguna... Ajá, eso yo una pregunta. Ahí, para terminar. Te atajo ahí porque es parte de la pregunta que voy a hacer y que la completemos ya para cerrar. Y bueno, Ricardo también quiere hacer después de esto. Año escolar, ¿cómo empieza el 2020-2021 y qué hacer? ¿Qué hacer? Porque nos hemos escuchado en los diferentes congresos, tú has sido miembro de los congresos del partido, de los congresos pedagógicos, para terminar o no detener la revolución del sistema educativo. Fíjate. La revolución. Fíjate, nosotros ahorita vamos a cerrar con el Congreso Pedagógico. 7 de junio, Día de la Instrucción Pública. Nosotros debemos estar, es el periodista también, debemos estar cerrando el Congreso Pedagógico, donde el tema fundamental va a ser educación a distancia. Lo vamos a discutir nacionalmente. Y vamos a someter algunas propuestas. Nosotros tenemos algunas ideas sobre la transición de la pospandemia, ¿no? En educación, cómo ingresar. Tenemos varias opciones. Pero este año escolar lo vamos a cerrar el 30 de julio. El 30 de junio termina el año escolar. Termina el año escolar. La evaluación la estamos haciendo con entrega semanal y quincenal de portafolio. Portafolio recoge los trabajos. Tenemos la educación inicial, primaria y especial, el cierre de procesos de evaluación del 1 al 10 de julio. La educación media general y media técnica la tenemos. Del 1 al 5 de junio ya presentaron las materias pendientes. Cierre de actividades sociolaborales. Tienen que hacer los bachilleres, los de técnica, las pasantías. El 30 de junio debe terminar. Cierre de actividades sociocomunitarias, que es lo que tienen que hacer los bachilleres. Trabajo comunitario, el 30 de junio debe terminar. Actividades de reparación del 1 al 10 de julio. Entrega de boletines del 13 al 24. Entrega de título de bachiller el 31 de julio. Reingreso nacional, el Registro Nacional de Ingresos. Ahí lo vamos a terminar hasta el 30 de julio. Debemos cerrar nosotros con el Sistema Nacional de Ingresos, donde hasta ahora nosotros tenemos el 73% de la meta alcanzada, ¿verdad? Que antes tenemos del tiempo. 257,000, vamos adelantados en el tiempo, para garantizar la prosecución. ¿Por qué? Porque para nosotros el derecho a la educación no solo es el acceso, es la permanencia y es la prosecución. Por eso, a diferencia de cuando nosotros éramos dirigentes estudiantiles, que luchábamos en grupo, ahora nosotros le garantizamos a los muchachos todo y nos preocupamos desde inscribir, buscarlo, ver. Vamos a tener hasta una etapa para corregir si pidió una carrera y no hay en esta carrera, buscarle la otra alternativa para que nadie se quede sin estudiar. ¿Cuándo vamos a comenzar el año escolar? Yo aspiro que esto mejore aceleradamente y que en esta transición amén, Dios mediante, relativa que estamos practicando, nosotros podamos empezar las clases en octubre, septiembre, octubre, ¿verdad? Es cuando deben comenzar las clases. Si esto se agrava, tenemos la alternativa de comenzar en enero y seguir, y cambiaríamos el año. Yo haría la propuesta de cambiar el año de escolar y arrancar en enero. Esa propuesta tiene años circulando. Esa propuesta yo la hice y me derrotaron. Por ahora, sí, dijo el comandante Chávez. Yo creo que el año escolar debe comenzar. Sin embargo, nosotros no vamos a ir a septiembre. Solo si ocurriría o llegara a ocurrir algo, nosotros tenemos una alternativa de, ¿verdad?, comenzar el año escolar. Se podría hacer una consulta por patria, proponerle al presidente, a la vicepresidenta, una consulta por patria. Pero fíjate, todo esto nos da tiempo. Claro. Y finalmente,
El congreso pedagógico lo vamos a realizar ahora en agosto actual y ya se ha inscrito un gentío. Y los temas son evaluación de esto, las experiencias. ¿Quién se puede inscribir en ese congreso? Todos los docentes y algunos padres que quieran. Okay. Porque yo quiero aprovechar aquí para decirte que los padres están muy bien organizados en el movimiento bolivariano de familia y quiero desde aquí que cumple un aniversario de la organización del movimiento bolivariano de familia, porque sin ello no hubiese sido posible esta educación a distancia. Bueno, saludar también a nuestros hermanos que estuvieron hace 3 programas, la OVE, la FEBEN, un saludo a Angel y a Vignier, por ahí está Jorge Pérez que lleva todos esos movimientos desde el viceministerio. Ajá, vamos a hacer una pregunta, Ricardo, y luego la reflexión final del profe. Adelante, Ricardo González, Zurdaconducta, que va al del Tamacuro pronto. Sí. Programa de alimentación y muy importante, muy educación a distancia. Mira, el PAE continúa, el PAE no lo podemos tumbar. Y estamos trabajando el PAE con los jefes de familia, estamos trabajando el PAE con Hogares de la Patria, estamos trabajando el PAE con los jefes de calle. La comunidad lleva las viandas de 7 a 9 de la mañana y luego los jefes de calle se llevan la comida. Y algunos padres participan directamente. En esto es muy importante porque además tocamos gente, así no estudia en la escuela, pues. Trabajamos con punto y círculo. Y ha venido funcionando perfecto. Las cocineras de la patria hay que hacer un reconocimiento, son unas heroínas. Y en cuanto al INSE, no solo el INSE, la misión RIVA, la misión Robinson, todas las misiones están trabajando a distancia. El que tenía más experiencia era el INSE. Porque el INSE venía trabajando con tutoriales de nosotros, de toda la estructura nuestra. El que tenía más experiencia es el INSE. Ahora lanzamos al INSE, pues. Y el INSE está trabajando. Finalmente, yo quiero decirte que nosotros vamos a seguir trabajando, pero con una programación distinta. Vamos a ir con los programas educativos de televisión, pero con una programación distinta. Y agradecerte por la invitación y a todos los que... No, profe, gracias a usted. Yo quisiera, reflexión final, quisiera nuevamente saludar a todos los que se conectaron, agradecer y preguntarle, usted que ha tenido base moral, ética, filosófica de continuidad de su pensamiento político a lo largo de su carrera, usted que ha visto y ha tenido vasta experiencia en la carrera política exitosa, ¿qué mensaje le da usted a las jóvenes de Venezuela que están hoy en el año 2020 en plena revolución con todos los bloqueos y las limitaciones económicas que han querido ponerle a Venezuela y que están aún así, profe, ya que hay millones de venezolanos que están aquí, que tenemos un problema que se ha ido alguno o alguna, los esperamos con los brazos abiertos. Así es. Pero aquí hay millones de venezolanos y venezolanas que estamos trabajando todos los días para sacar la patria adelante. ¿Qué mensaje le da en vivo por Venezolana de Televisión? Yo les digo, el profesor Aristóbulo leales siempre, traidores nunca. Tenemos patria. Tenemos patria y porque tenemos patria es que estos venezolanos que se fueron pueden regresar y los esperamos con los brazos abiertos. Y vamos a seguir teniendo patria, este país va a seguir venciendo porque aquí hay una conciencia colectiva que cada día crece más, hermano. Amén. Bueno, que viva la patria. Que viva la patria. Despedimos este programa, saludamos a Ibemar Jiménez en Radio Nacional de Venezuela, a todos los que se han conectado a través de las diferentes redes sociales, @MaduroGuerra, @Rep Radio, las redes del Ministerio de Educación Básica, @Fidel Madroñero, que está por ahí, @JPSU, @Juventud del Partido, @4F, en fin, tenemos un montón de medios que están transmitiendo, @Lechuguino, que está por ahí transmitiendo, y @Ricardo Zurdaconducta. Estamos en vivo, hermano. Más señas que un fiscal de tránsito. Saludar a todas las emisoras comunitarias que se han conectado en esta 6ª edición. Gracias, profesor. Gracias a usted por esta clase magistral. Al pueblo venezolano y a la juventud los invito para el martes que viene, 8 de la noche, otro invitado estrella. Muchas gracias, los quiero mucho. Hasta la victoria siempre. ¡Viva la patria! ¡Viva!